¿Qué es la química? La química es la ciencia que estudia la materia y sus interacciones a nivel atómico y molecular. ¿Qué es la materia? La materia es todo lo que existe, posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Solución al taller de química ciclo quinto. Primero, elabora en tu cuaderno las siguientes gráficas y aparecen las gráficas del estado sólido, líquido, gaseoso y plasma. Simplemente es dibujar las gráficas. En la siguiente gráfica aparecen los cambios de estado y sus respectivas denominaciones. Vemos que el paso de estado sólido a líquido se denomina fusión, de líquido a gaseoso vaporización, de estado a gaseoso a estado plasma ionización, y el paso de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por líquido se denomina sublimación. Luego, devolviéndonos del estado plasma paso al estado gaseoso se denomina ionización inversa. De estado gaseoso a estado líquido, condensación. De estado líquido a estado sólido, solidificación. Y de estado gaseoso a estado sólido sin pasar por líquido se denomina sublimación inversa. Recuerda que los cambios de estado y los estados dependen de la temperatura a la cual esté la sustancia. Segundo punto. Escribe qué diferencia las mezclas homogéneas de las heterogéneas y cuál es la característica principal de las mezclas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales sus componentes no se pueden ver a simple vista. En las heterogéneas sus componentes se pueden ver a simple vista. Tercero, en tu cuaderno escribe la definición, busca el dibujo que la represente y debajo elabora el dibujo correspondiente de acuerdo a la definición. En esta pregunta deben ir elaborando los dibujos de la guía y escribiendo la definición correspondiente como se muestra a continuación y tal y como aparece en la guía. Luego aparece el crucigrama de propiedades de la materia, donde aparecen las anteriores definiciones en preguntas horizontales y verticales. Aquí pueden ver la solución no para que la copien, sino para que después de que ustedes la hagan, comparen si la tuvieron bien o la tuvieron mal. ¿Listo? También tenemos el mapa conceptual sobre la materia, donde aparecen los estados,
las propiedades, los procesos, el tipo de materia, si es sustancia homogénea o heterogénea, y si son soluciones o sustancias puras, y sus características. También ustedes deben llenarlo solitos y luego compararlo con las respuestas que aparecen acá. Vamos a estudiar ahora cómo es un átomo. Los átomos se estudiaron mediante los modelos atómicos. Los modelos atómicos son la respuesta de los científicos a ciertas características que se fueron encontrando en el átomo. Recuerden que los átomos son supremamente pequeños, tan pequeños que ni siquiera se pueden ver con un microscopio. Por tal razón, se debieron ir haciendo modelos que fueran describiendo cómo son esos átomos con relación a cada descubrimiento que ha hallado la ciencia. Nosotros vamos a estudiar el modelo atómico de Bohr, que es el que más se ajusta con los procesos químicos que estamos trabajando y que vamos a trabajar. Modelo atómico de Bohr. Los átomos están constituidos de tres partículas fundamentales que son protones, que tienen carga positiva y se encuentran en el núcleo atómico, neutrones, que no tienen carga eléctrica y también se encuentran en el núcleo del átomo, y los electrones, que son partículas de carga negativa que se encuentran girando a gran distancia del núcleo y alrededor. La masa atómica de un átomo se encuentra sumando el número de protones y los neutrones. Los protones y los neutrones pesan aproximadamente lo mismo. Los electrones no se tienen en cuenta para la masa del átomo porque son muy livianos en comparación con los protones o con los neutrones. Un protón pesa 1660 veces más que un electrón. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número de protones. El número de neutrones puede variar. El número de protones de un átomo recibe el nombre de número atómico en la tabla periódica y es el número más importante, pues es el que le da la identidad al átomo. La masa atómica se halla sumando el número de protones con el número de neutrones. En 1922, el científico danés Niels Bohr mejoró el modelo atómico de Rutherford al afirmar que los electrones se encontraban girando en ciertos niveles de energía. Este modelo se ha comparado con el sistema solar, en donde el Sol sería el núcleo del átomo y los planetas serían los electrones. Es simplemente una comparación. Los niveles de energía del átomo se designan con los números 1, 2, 3 hasta el 7 en orden ascendente de energía. Es decir, que entre mayor es su número, mayor es su energía. O sea, se encuentra en el nivel más externo, tiene mayor energía. Los átomos del mismo elemento tienen siempre el mismo número atómico, es decir, el número de protones. En cambio, el número de neutrones puede cambiar en algunos átomos del mismo elemento. Por lo tanto, pueden existir átomos del mismo elemento con diferente masa atómica. A estos átomos se conoce con el nombre de isótopos. En esta gráfica observamos el modelo atómico de Bohr para el átomo de oxígeno. Si miramos en la tabla periódica, nos damos cuenta que el número atómico del oxígeno es 8, es decir, que tiene 8 protones. Y su masa atómica o peso atómico es 16, es decir, que tiene también 8 neutrones. Sumamos los protones con los neutrones para determinar la masa atómica. 8 protones más 8 neutrones es 16. Y alrededor del núcleo del átomo de oxígeno encontramos 8 electrones. En el primer nivel de energía, que es el más cercano al núcleo, observamos 2 electrones. Y en el siguiente nivel
encontramos 6 electrones. Los niveles más externos son los que contienen los llamados electrones de valencia, que será objeto de una próxima clase y diapositiva. Sexta pregunta. Copia en tu cuaderno la siguiente tabla y complétala. Aquí vemos las respuestas correctas, pero como siempre, debes intentar hacerla primero solo y luego comparar con las respuestas para determinar si te quedó bien o te quedó mal. Y además, estas son preguntas tan fundamentales que debes aprenderlas de memoria. En esta gráfica encontramos el ejemplo de un isótopo, los isótopos del hidrógeno. Nótese que hay 3 átomos, los cuales tienen cada uno de ellos un protón, que es la esfera azul. El primero, que es el protio, tiene un protón, lo cual determina que es hidrógeno, y un electrón, no tiene neutrón. El segundo, que es el deuterio, tiene un protón, un neutrón, que es la esfera roja, y un electrón. Y el tercero, que es el tritio, tiene un protón, 2 neutrones y un electrón. Nótese que el factor común de los 3 es que tiene cada uno un protón. Esto hace que sean el mismo elemento, es decir, hidrógeno. No importa que el número de neutrones sea diferente. Al ser diferente, esto hace que sean isótopos. El más abundante de los 3 es el protio, es decir, el que tiene el protón pero no tiene neutrón. Sexto, dibuja en una hoja cuadriculada tamaño oficio la tabla periódica, con el número atómico, la masa o peso atómico, el símbolo y el nombre de cada elemento, indicando los grupos verticales y los periodos horizontales, tal como aparece en la gráfica. Como en la gráfica no aparecen los nombres de los elementos ni el peso atómico, los debes investigar. Recuerda, la masa atómica es el mismo peso atómico. En esta gráfica vemos ejemplos de los elementos químicos. Recuerda, los elementos químicos son sustancias puras que al unirse forman los compuestos, es decir, todo lo que existe, posea masa y ocupa un lugar en el espacio. Aquí tenemos el calcio, el titanio, el níquel y el criptón como ejemplos. En esta gráfica vemos ejemplos de compuestos químicos. Recuerda, los compuestos químicos son la combinación o unión de dos o más átomos diferentes. Vemos el primero, teluro de hidrógeno, que es 2 átomos de hidrógeno y 1 de teluro. El segundo es cianuro de hidrógeno, una combinación de un átomo de nitrógeno, un átomo de carbono y un átomo de hidrógeno. Siguiente, vemos el cloruro de hidrógeno, HCl, que es la combinación de un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Y en el tercero tenemos el agua, H2O. Aquí tenemos ejemplos de moléculas. Recuerda, las moléculas son la unión de 2 o más átomos que pueden ser iguales o diferentes. Es decir, siempre que encontremos 2 o más átomos hay una molécula. Si son iguales, son moléculas de elementos. Si son diferentes, son moléculas de compuestos. Entonces aquí vemos la molécula. En el caso de moléculas de elementos, tenemos primero la molécula de nitrógeno, N2, que está representado con esferas azules, la molécula del ozono o triatómica del oxígeno, que es O3, la molécula tetratómica del fósforo, que es P4. ¿Listo? Y en las moléculas de compuestos tenemos el HCl, que es una molécula diatómica porque está formada por 2 átomos, uno de hidrógeno y otro de cloro.
La del agua, H2O, un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, triatómica. La tetraatómica, que es NH3, la de abajo, el amoníaco, formado por un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. Y la heptatómica, que es la del ácido sulfúrico, que aparece ahí, que es H2SO4. Octavo, de acuerdo con lo anterior, coloca las palabras que correspondan en cada figura, como elemento, compuesto o molécula. ¿Listo? En la primera vemos el ejemplo que aparece molécula de compuesto. La segunda, molécula compuesto, y así sucesivamente vamos mirando molécula elemento, molécula compuesto, molécula elemento. Ustedes deben hacer este ejercicio y compararlo con los que tenemos aquí, las respuestas correctas. Noveno, de acuerdo con lo anterior, describa la siguiente gráfica. En la gráfica vemos una molécula de dos átomos de nitrógeno N2 más tres moléculas de hidrógeno, cada una con dos átomos de hidrógeno, 3H2, y forman, la flechita que vemos ahí indica que reaccionan y forman dos moléculas que contienen cada una un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno NH3. Se muestra una molécula de dos átomos de nitrógeno que reacciona con tres moléculas de hidrógeno H2 para formar dos moléculas de amoníaco NH3. Esto es lo que deben escribir ahí. En la siguiente gráfica describimos dos moléculas de hidrógeno con dos átomos de hidrógeno cada una, reacciona con una molécula de oxígeno con dos átomos de oxígeno para formar dos moléculas de agua H2O. Ejercicios. Escriba la masa atómica de los siguientes elementos. Para hacerlo debes buscarlos en la tabla periódica utilizando la clave que tiene cada tabla y se explica a continuación. Aquí vemos lo que es una clave de una tabla periódica. Ahí encontramos el número atómico, que es 6 en este caso, el símbolo que es carbono, el nombre carbono, la masa atómica que es 12, que es lo mismo que el peso atómico, la configuración electrónica, es decir, cómo van organizados los electrones alrededor del núcleo, como ya habíamos dicho, el número atómico, la distribución electrónica, que es lo mismo que la configuración electrónica, la electronegatividad, que posteriormente la explicaremos, y los estados de oxidación, que también los explicaremos posteriormente. Y a continuación vemos los pesos atómicos de algunos elementos, los cuales ustedes deben buscar en la tabla periódica y escribirlos. Aquí los tienen para que vean si les quedó bien. Dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Aquí vemos representada la cantidad de cada uno de los átomos. Dos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. Este número de átomos que haya de cada elemento hay que multiplicarlo por el peso del elemento. En el caso del hidrógeno, multiplicamos el peso del hidrógeno, que es 1, por 2 átomos. En el caso del azufre, como solamente hay un azufre, colocamos el peso del azufre. Y en el caso del oxígeno, multiplicamos el peso del oxígeno por los 4 átomos de oxígeno que hay. Tomamos los totales y los sumamos, y entonces el peso atómico del H2SO4 o ácido sulfúrico es 98.
Décimo, determine el peso de las siguientes moléculas sumando el peso de cada elemento o átomo presente en dicha molécula. En el ejemplo tenemos la molécula de H2SO4. Las letras mayúsculas representan los átomos en el compuesto y los subíndices en rojo representan el número de átomos de dicho elemento presentes en el compuesto. Si no hay un subíndice, significa que en la molécula de dicho compuesto hay solamente un átomo. Entonces, en este ejemplo tenemos décimo, determine el peso de las siguientes moléculas sumando el peso de cada elemento o átomo presente en dicha molécula. Con base en el ejemplo anterior, se van determinando los pesos de las moléculas que aparecen en el ejercicio y pues se hace con el mismo método. Listo muchachos, hasta aquí la explicación de la guía. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos pendientes por el WhatsApp. A sus órdenes, con el mayor de los gustos. Muchachos, mil bendiciones y vamos para adelante.